Cuando hablamos de colesterol, siempre es necesario matizar y contextualizar, ya que al hablar de este tema en particular, se entran en muchos malos entendidos, tanto de parte del paciente como a veces de parte del profesional de la salud. Y esto no lo digo para echar en cara a nada ni ofender a nadie, simplemente que la evidencia más reciente, de poco tiempo a la fecha, nos deja ver que quizás todo este tiempo estuvimos estigmatizando al colesterol, malentendiéndolo y tomando malas decisiones en lo que respecta a salud y particularmente en alimentación. Es por ello que este video va encaminado a matizar y contextualizar el tema del colesterol. Hablaremos de algunos conceptos esenciales, hablaremos también de algunas referencias, algo de bibliografía, estudios recientes, y también analizaremos los estudios de laboratorio de un caso en particular para entender de qué estamos hablando cuando decimos que el colesterol alto no es el problema. De hecho, tener el colesterol alto per se no es malo. Así que vayamos a ello y comentarte que mi misión en este canal es ayudar a 1 millón de personas a aprender a gestionar su salud, por lo que te invito a seguir este canal, dar like, compartir, para llegar a ese 1 millón de personas. Y anunciarte que este episodio está dividido en dos. Este primer episodio tiene la intención de analizar la clínica, estudios de laboratorio, entender conceptos, y en el próximo episodio hablaremos sobre la grasa dietética, es decir, hablaremos de la alimentación. La grasa, que ha sido considerado el enemigo público número uno del siglo pasado, durante los últimos 60 años, con dogmas como este: toda la grasa es mala. Después se llegó a un entendimiento un poquito más claro y se dijo, bueno, no toda la grasa es mala, pero la saturada sí es mala y la insaturada es buena. Hoy en día sabemos que no es así. Hay nueva evidencia, tenemos que matizar esto. No toda la grasa saturada es malo, no toda la grasa insaturada es buena, y de eso es que hablaremos en el próximo episodio, por lo cual te invito a suscribirte y estar pendiente de las próximas publicaciones. Y un breve glosario, ¿de qué estaremos hablando? Bueno, cuando hablamos de colesterol total, hablamos de la suma de distintas partículas que contienen colesterol, lipoproteínas, que en su suma nos dan un colesterol total. Usualmente se dice que este debe ser por debajo de 200 miligramos por decilitro en un estudio de laboratorio. Luego tenemos el HDL, que se dice es colesterol bueno, es una lipoproteína de baja densidad. El LDL, con el estigma y la etiqueta de colesterol malo, por alguna razón se le dio esa etiqueta, que no es malo. Es igualmente bueno y necesario, es un transportador de nutrientes, particularmente liposolubles, tiene una función inmunomoduladora, tiene que ver también, hay una asociación del colesterol LDL con antiinflamación, es decir, una inmunomodulación. Es una partícula benéfica que está comprobado que nos hace resistentes a infecciones. El VLDL también se considera como un colesterol malo, que es una lipoproteína de muy baja densidad. Y cuando tú tienes unos estudios de laboratorio verás también que hay un colesterol no HDL. Ya lo veremos más adelante. Este es un colesterol, es la suma de todas las partículas excepto el colesterol bueno. Y por supuesto también al hablar de perfil de lípidos nos encontraremos con los triglicéridos. Todo esto lo abordaremos enseguida cuando analicemos un caso en particular con los estudios de laboratorio. Bueno, se dice que tradicionalmente se ha dicho que cuando el colesterol total es por encima de 200 miligramos por decilitro, ya se considera hipercolesterolemia, un factor de riesgo aterosclerótico, un factor de riesgo para enfermedad coronaria, y más aún cuando el colesterol que vemos es el colesterol malo, LDL, por encima de 100 o por encima de 120 miligramos por decilitro, ya se considera un problema de riesgo aterogénico. Entonces, en un panorama como este, tradicionalmente se recetan estatinas, ¿no? Medicamento para disminuir la producción de colesterol, porque ojo, la producción del colesterol sérico, el colesterol que circula en nuestra sangre, es una molécula producida por nuestro hígado. El colesterol que tú consumes de los alimentos no es el mismo que circula en tu sangre. De manera que si el hígado lo produce, tendríamos que ver por qué lo produce, y si hubiera una irregularidad, ver por qué la produce esa irregularidad. Las estatinas lo que hacen es bloquear una enzima
HMG-CoA, hidroximetilglutarilcoenzima A, que al bloquear esta enzima no solamente disminuye la producción de colesterol LDL, sino que también se generan otros desequilibrios que pudieran impactar negativamente, como por ejemplo en la producción de un nutriente que es esencial bajo determinadas circunstancias, que es la coenzima Q10. Y ahora, el objeto de este procedimiento tan utilizado durante los últimos 60 años es decir que menos colesterol es mejor, y no es siempre así, y esto lo decimos con base a nueva evidencia. Por ejemplo, sabemos que las personas, los centenarios, personas que superan los 100 años de edad, en su mayoría tienen hipercolesterolemia, tienen niveles de colesterol alto, de manera que podríamos hablar de que hay un efecto protector con niveles altos de colesterol asociados a longevidad. Y también lo vimos en la pandemia en 2020, de que pacientes, personas con niveles altos de colesterol tenían menor riesgo de infectarse, o pacientes infectados tenían menor riesgo de complicaciones. Pacientes en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, tenían un mejor pronóstico con niveles altos de colesterol. Por el contrario, pacientes con niveles bajos de colesterol se encontraban en mayor riesgo. Parece ser, hay una asociación positiva al decir que niveles altos de colesterol favorecen nuestra inmunidad, nos hacen resistentes a infecciones. Ese estudio, que en mis últimas clases y cursos que he dado, casi en todas ellas indefectiblemente lo he colocado, es un estudio de agosto de este año, es decir, tiene apenas algunas cuantas semanas atrás, donde se analiza las ecuaciones de predicción de riesgo cardiovascular basado en niveles de colesterol. Y se evalúa también el tema de las estatinas, la prescripción de estatinas. De manera que en este estudio se estima que al menos un 44% de las personas que hoy en día toman estatinas pudieran no necesitarlo. Y esto derivado de que se está reevaluando la importancia del colesterol LDL, que posiblemente dentro de no muy poco tiempo dejemos de llamarle colesterol malo. De hecho, mi invitación sería: dejemos de llamarle colesterol malo, porque no lo es. Ahora, si me permiten decirlo de esta forma, la relación entre colesterol y cardiopatías podría ser solamente un dogma, solamente una creencia que todos aprendimos y todos repetimos, no solamente ciudadanos de a pie, sino en el ámbito de la salud también, porque resulta que no hay una asociación directa para decir eso. Tradicionalmente, durante los últimos 60 años se ha dicho: si el colesterol elevado provoca infartos, dimos por hecho simplemente que el colesterol elevado provocaba infartos, y las grasas saturadas elevan el colesterol, entonces el silogismo es que reducir o eliminar la ingesta de grasa saturada reduce infartos. Y esto es un gran error a la luz de la nueva evidencia. De hecho, el colesterol tiene efecto protector, ya lo hemos visto. En ese estudio, que no es tan reciente, data del 2010, se evalúa la enfermedad cardiovascular en relación a la ingesta de grasa saturada y carbohidratos. Si tú estás interesado en el tema, te invito a dar una lectura a ese estudio, donde se puede ver que la grasa saturada no ha sido el problema, sino una ingesta alta de carbohidratos, particularmente carbohidratos de rápida absorción, azúcar, harinas y por supuesto jarabe de maíz de alta fructosa, todo lo cual no solo eleva los niveles de glucosa en sangre, sino los niveles de insulina, lo cual genera todo un panorama proinflamatorio que nos vuelve propensos a desarrollar no solamente enfermedades cardiovasculares, sino un montón de desajustes cardiometabólicos. Es decir, el metabolismo se ve afectado y entonces vemos un perfil de lípidos dañado, hipertensión arterial posiblemente, ácido úrico elevado, acumulación de grasa visceral, grasa abdominal y todos los problemas que eso conlleva. Ahora, si entendemos de forma genérica la bioquímica del colesterol, yo lo comentaba hace un momento, la formación de grasa, lipogénesis es el término correcto, se lleva a cabo en el hígado. El colesterol que tú puedes medir en tu sangre en un laboratorio es algo que tu hígado produjo, no es exactamente la misma grasa que consumiste. Una alimentación alta en hidratos de carbono, es lo que estoy plasmando aquí en la pantalla, está asociado directamente a una elevación, un incremento en los niveles de triglicéridos,
junto también con un incremento en los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, y una disminución en el colesterol HDL, colesterol bueno. Este perfil de lípidos se conoce como aterogénico. Hay un riesgo de generar ateroma, aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, pero no por el colesterol LDL en sí mismo, sino por un contexto. Es importante dejar de ser simplistas o reduccionistas y analizarlo de forma global, tomar más datos. Yo nunca recomiendo hacer una química sanguínea solo de 6 elementos, solo de 12 elementos. Se requiere más contexto para ver cuál es la causa de un incremento en el colesterol, exactamente qué partículas de colesterol vemos elevadas y saber si efectivamente implica un riesgo aterogénico. Aquí es importante recalcar que cuando hablamos del colesterol LDL, entendemos que hay al menos 2 o 3 partículas que se diferencian en su tamaño. Por ejemplo, aquí estoy marcando el SDLDL, que es Small and Dense, partículas de colesterol LDL pequeñas y densas, que son estas justamente que podemos medir en un laboratorio, las que implican un riesgo aterogénico. Tú puedes tener niveles altos de colesterol LDL, pero si no sabes si son partículas pequeñas o partículas grandes, no sabrás si realmente hay un riesgo aterogénico. Lo veremos enseguida en un estudio que voy a proyectar. Este perfil lipídico aterogénico, vaya que sí es un riesgo para desarrollar aterosclerosis y otras cosas como cardiopatías, demencia e incluso síndrome metabólico. Muy posiblemente un perfil como este tenga una resistencia a la insulina de fondo. Y por supuesto, además de revisar perfil de lípidos, además de revisar valores de glucosa, de insulina, revisar factores de inflamación. La inflamación es el problema para desarrollar aterosclerosis. Cuando hay daño vascular, daño en los vasos sanguíneos, inflamación, lo que hace el colesterol es efectivamente desarrollar una placa ateromatosa, una placa para reparar ese tejido dañado. No es porque en sí mismo el colesterol se acumule en las arterias. Si hay daño de inflamación, entonces el colesterol trata de reparar, pero al no haber una solución de la inflamación, el problema inicial sería la inflamación, entonces se acumula más y más colesterol tratando de reparar esos vasos sanguíneos hasta que el lumen de los vasos sanguíneos se va haciendo cada vez más pequeño, aumentando la presión arterial, aumentando el riesgo de cardiopatías. Ahora, la solución será tan simple como decir hay que reducir el consumo de grasa. Si tú reduces el consumo de grasa dietética en tu alimentación, lógicamente reduces tus niveles de colesterol, incluyendo LDL, y aparentemente eso es bueno, ya solucionaste el problema. Pero la cuestión es que menos colesterol no siempre es mejor colesterol, e incluso menos colesterol no es lo mejor que puedes hacer por tu salud. Veíamos que hay una asociación directa entre longevidad y niveles altos de colesterol, o a la inversa más bien, niveles altos de colesterol asociados a longevidad, asimismo niveles altos de colesterol asociados a mayor resiliencia ante infecciones. Yo me inclinaría, basado en la evidencia, que más que reducir el consumo de grasa, tendríamos que revisar el consumo de carbohidratos, especialmente aquellos que son de rápida absorción, refinados, azúcar, harinas, jarabe de maíz de alta fructosa, contenido en un montón de productos ultraprocesados. Lo veremos en el próximo episodio, pero también me centraría en revisar el consumo de grasas derivados de semillas, aceites vegetales, que son altamente oxidables y esos generan un ambiente inflamatorio dentro de nuestro organismo, lo cual puede oxidar las grasas, oxidar el colesterol, y eso es un panorama nada deseable. En este otro estudio, que también data de este año, junio de 2024, se llevó a cabo durante 5 años en pacientes asmáticos, adultos con asma, y se observó que aquellos que consumían mayor grasa saturada efectivamente tenían mayores niveles de colesterol LDL, pero junto con ello había menor riesgo de mortalidad. Una asociación inversa. Nuevamente, el colesterol tiene un efecto protector, de acuerdo a estos estudios que hemos venido proyectando. Ahora, yo hablaba hace un momento de diferenciar 2 tipos de partículas cuando hablamos de colesterol LDL, de hecho 3, aquellos que son de baja, small and dense, pequeños y densos, otros que son intermedios y aquellos que son grandes. Por ejemplo, si vemos en esta pantalla del lado izquierdo, tenemos partículas grandes y del otro lado de la balanza partículas pequeñas. Cuando tú te haces un estudio de laboratorio como el que estoy a punto de proyectar, lo que tú puedes ver
es peso, masa, te lo están midiendo en miligramos. Es cuánto pesa el colesterol en ese decilitro de sangre, 130 miligramos. Ahora el punto importante de esto es saber qué tipo de colesterol, porque tanto de un lado como de otro tenemos 130 miligramos, pero aquel colesterol que es pequeño y denso como el lado derecho, ese que puede ser peligroso. Ahora lo veremos cómo se expresa en un laboratorio, en un estudio de sangre. El colesterol LDL que es grande no es aquel que tiene un efecto dañino. Ya lo decíamos, el colesterol LDL tiene una función de transportar nutrientes, particularmente vitaminas liposolubles. También transporta materia prima para la formación de hormonas. También transporta la materia prima para las capas lipídicas de cada célula en el cuerpo. No podemos decir que es malo. Es colesterol LDL, solamente hay que entender que hay dos tipos de densidades. Aquellos que son pequeños y densos y aquellos que son de gran tamaño. Ahora, ¿cómo se ve en un estudio de laboratorio todo esto? Este paciente, que por cierto soy yo, un estudio de hace 15 días, que he comentado con algunos colegas y que he visto en pacientes valores, si no iguales, similares en cuanto a los patrones. Notarán ustedes que el colesterol está en niveles elevados, por encima de 300, cuando se desea que sea por debajo de 200. Ahora, ¿esto es malo? Ustedes podrán determinarlo. El colesterol HDL, colesterol llamado bueno, está por encima de valores tradicionales o normales o habitualmente considerados normales. El colesterol LDL, no sabemos si es grande o pequeño, simplemente es la suma del colesterol LDL, también está muy por encima de 100 miligramos, está en 244. Más adelante veremos a qué tipo de colesterol LDL estamos refiriéndonos. Sin embargo, niveles de triglicéridos están en 64, bastante bien esos niveles de colesterol. Yo te comentaba hace rato cuando hablábamos de no HDL, lo que están haciendo aquí es sumar colesterol LDL y VLDL y da este valor. Está también por encima de lo deseable. El índice heterogénico, haciendo el cálculo entre los dos tipos de colesterol y también la relación LDL-HDL, está en valores normales. Y aquí es lo que quiero mostrarte. El colesterol LDL pequeño y denso, small and dense, está en niveles considerados normales. Es decir, que el colesterol LDL, que sí pudiera representar un riesgo aterogénico, un riesgo a la salud, se encuentra en niveles normales. De manera que la mayor parte de este colesterol LDL, que ya veíamos, si está elevado, es un colesterol bueno, es un colesterol necesario. LDL no es igual a colesterol malo. Otra partícula de colesterol, el de muy baja densidad, que también pudiera representar un riesgo a la salud, se encuentra en niveles normales. Mis lípidos, todas las grasas que calcularon en mi sangre son valores normales, 634 miligramos por decilitro. Y aquí quería mostrarte esta parte. La proteína C reactiva, este es un valor que mide el grado de inflamación, particularmente que puede ser de riesgo cardiovascular. Mis niveles de proteína C reactiva están en niveles normales, de hecho están muy bajos, eso es algo deseable. De manera que no hay inflamación propiamente y el colesterol que está circulando en mi sangre de ninguna manera va a ser un riesgo de aterosclerosis. Ahora, si a esto yo le sumo que mis niveles de glucosa están bien, en 86, pero en últimos estudios que me hice hace 3 meses, mis niveles de insulina estaban por debajo de 4 unidades, por debajo de 5 unidades, es un buen valor. Mi hemoglobina glucosilada también se encuentra por debajo de 5%, mi grasa visceral se encuentra en valores normales, tengo buen rendimiento deportivo. Es decir, si yo analizo un contexto de todo lo que representa este estudio, claro, yo vería esto y de inicio podría asustarme si me baso en los valores tradicionales del colesterol, pero si entiendo a la luz de la evidencia que niveles altos de colesterol y especialmente LDL están asociados a longevidad, quizás viva 100 años, no lo sé, y efecto protector antiinfecciones, yo podría notar que efectivamente está ocurriendo. Ahora, ¿en qué consiste mi alimentación? Justamente gran parte de mi alimentación consiste en animales, grasas saturadas, carne, huevo, lácteos orgánicos de rancho que consigo con un proveedor local, vegetales, frutas y cero consumo de ultraprocesados
y yo tengo este perfil. Ahora, no digo que esa sea la dieta ideal para todos, solo digo, a mí es la dieta que se ha ajustado para mí, que me hace sentir bien, que tengo niveles de energía altos, quizás mejores que la década pasada. Entonces, constantemente yo procuro experimentar conmigo mismo, analizar mis estudios, para no cometer errores, pero también saber qué decisiones tengo que tomar. Más adelante, posiblemente, analizaremos mi perfil hormonal y otros estudios que quisiera mostrar, y analizaremos en distintas mediciones qué progresos, qué cambios han habido. En ese sentido, mi intención es ayudarte a que tú puedas entender, dar una lectura apropiada a tu propio estudio de laboratorio, y de esa forma tú te hagas responsable de la gestión de tu salud. Si este video te ha resultado de valor, lo consideras importante y que puede ser útil para alguien, te invito a suscribirte, dar me gusta, compartir. De esa forma tú también puedes colaborar a que la misión de este canal se cumpla, que es ayudar a 1 millón de personas para aprender, pero también aprender la autogestión de su salud.